La historia que no quisieron contarte. Abel estaba pasando el fin de semana en la casa de su abuelo, un hombre de carácter reservado que siempre había evitado hablar de su pasado. La casa, vieja y solitaria, estaba llena de libros, objetos olvidados y una atmósfera que parecía permanecer detenida en el tiempo. Mientras exploraba la biblioteca, sus ojos se posaron sobre un cuaderno encuadernado en cuero. El cuaderno parecía estar esperando ser descubierto, cubierto de polvo, con una cuerda roja atada alrededor de su lomo. Sobre la tapa, una pequeña nota escrita a mano decía: «No lo leas, o nunca podrás olvidar lo que ocurrió». Abel miró la nota, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor. No podía dejar de pensar en lo que su abuelo le había dicho durante los pocos momentos en los que habían conversado. Hay cosas en la familia que deben permanecer en el olvido. Pero la tentación fue más fuerte. Deshizo la cuerda y abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de relatos sobre la familia de su abuelo, escritos con una caligrafía antigua, difícil de leer, pero clara en su contenido. Había relatos de un hermano perdido, alguien que nunca se mencionaba en las reuniones familiares, un hermano que había desaparecido misteriosamente durante la década de los 50. A medida que leía, Abel empezó a descubrir detalles extraños, sucesos inexplicables, relatos de figuras sombrías que aparecían en fotografías, voces susurrando en la oscuridad y desapariciones que nadie se atrevió a explicar. Lo más inquietante fue una referencia constante a una casa en la que toda la familia parecía haber vivido en algún momento, pero que había sido abandonada hace más de 40 años. Nadie en la familia quería hablar de esa casa. Abel leyó una y otra vez la misma frase: «No vayas a la casa, o te llevarán». El miedo comenzó a apoderarse de él, pero la curiosidad no lo dejó cerrar el cuaderno. Decidió investigar más. En una página especialmente desgastada, leyó sobre una foto que había sido tomada en esa misma casa, donde aparecían su abuelo y su hermano perdido. En la foto, ambos hombres parecían tener una expresión de terror, una mirada profunda, como si hubieran visto algo que jamás podrían olvidar. Abel decidió ir a la casa. El cuaderno había hablado de ella como si fuera un lugar maldito, pero la necesidad de entender lo que realmente había sucedido lo impulsó. Cuando llegó, la casa estaba desmoronada, las ventanas rotas, y el aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si la misma casa estuviera esperando a que alguien la descubriera. Al entrar, el suelo crujió bajo sus pies. La oscuridad era densa, como si todo lo que había pasado en ese lugar hubiera quedado atrapado en las paredes. Abel encendió su linterna y las sombras danzaron a su alrededor, creando formas extrañas que lo hacían sentirse observado. Avanzó con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta que encontró una habitación que parecía estar intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La habitación estaba llena de muebles cubiertos de sábanas blancas, pero lo que más llamó su atención fue una fotografía en la mesa de una esquina. En la foto, su abuelo y el hermano desaparecido aparecían sonriendo, pero sus ojos no reflejaban alegría. Abel se acercó y vio algo que lo dejó paralizado. Los ojos de los dos hombres en la foto parecían moverse. Estaban vivos, pero su mirada era fija, inquietante. Abel sintió que el aire se volvía más denso y una sensación de frío lo envolvía. Miró a su alrededor, buscando una explicación. Fue entonces cuando notó algo extraño en una de las paredes, una grieta profunda, como si algo hubiera estado apretando el lugar durante años.
Decidió investigar. Con una mezcla de miedo y determinación, empezó a abrir la grieta con sus manos, removiendo los escombros. Dentro encontró una caja de madera. Temblando, la abrió. Dentro había más fotos antiguas, objetos que parecían sacados de otro tiempo, y una carta. La carta estaba escrita con la misma caligrafía del cuaderno, pero ahora la letra parecía desordenada, desesperada. Abel la leyó en voz baja con el corazón acelerado. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. La historia que no querían que conocieras está en tu sangre. Eres parte de ellos, parte de lo que sucedió aquí. No sigas buscando o te arrastrará con ellos. El miedo se apoderó de él, pero no pudo dejar de leer. La carta mencionaba una fuerza oscura, algo que había estado presente en su familia desde hacía generaciones. Un poder que les permitía desaparecer, borrar su existencia del tiempo, pero solo a aquellos que osaban mirar más allá de los secretos que guardaban. De repente, una presencia se sintió a su alrededor. Abel miró hacia la puerta y vio una sombra alargada, una figura borrosa que se desvaneció tan rápido como apareció. El aire se tornó helado y una risa suave, casi imperceptible, resonó en el aire. Abel intentó retroceder, pero algo lo detuvo. La figura comenzó a materializarse frente a él, una forma humana, con los ojos vacíos de su abuelo, pero distorsionados por una tristeza indescriptible. La figura se acercó lentamente y le susurró al oído: «La historia que no querían que conocieras es la tuya». Abel intentó huir, pero las puertas se cerraron con fuerza, como si la casa misma lo estuviera atrapando. Las paredes se apretaron a su alrededor. Las luces parpadearon y la oscuridad lo engulló. La figura le susurró una vez más, con voz grave y profunda: «Nunca podrás escapar de lo que has desvelado». Y en ese momento, Abel entendió que él era ahora parte de la historia que nadie debía contar, atrapado en un ciclo que se repetía con cada generación. La casa, el cuaderno, la historia, todo se convirtió en parte de él. Y cuando alguien más viniera, sería su turno de ser parte de la historia. Si te ha estremecido esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos que se ocultan en las sombras, suscríbete al canal Susurros del Más Allá. No olvides activar la campanita para recibir más relatos que desafían la realidad y tocan los límites del terror. Nos vemos en el próximo misterio.